Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Bienvenidos a esta cuarta sesión síncrona correspondiente al módulo 16, denominado Evolución y sus repercusiones sociales. Esta es la sesión de la semana número 4. El propósito de este módulo es analizar las diversas teorías de la evolución, la reproducción celular y patologías relacionadas con estos procesos de la evolución y la reproducción celular, así como también las repercusiones sociopolíticas de la manipulación genética, considerando los contextos sociohistóricos para establecer un proyecto personal del cuidado de la salud y una sexualidad responsable. Para poderte explicar la última actividad de este módulo que corresponde al proyecto integrador, he preparado la siguiente presentación. Me presento ante ti nuevamente. Soy tu facilitador de este módulo 16. Mi nombre, Luis Alonso Escobar Pérez. He estado acompañándote durante estas 4 semanas de clases y he estado guiándote en cada una de las actividades cuando así requieres también de una, de un, de una atención a las dudas que tengas o has tenido respecto a las actividades. Como punto número 2, hablaré ya directamente sobre el proyecto integrador de esta semana 4, que se denomina Evolución y Reproducción. En esta actividad vas a entregar un documento en procesador de textos donde desarrolles un artículo de divulgación que contenga información sobre la evolución, funciones vitales y modificación genética en el ser humano. Consulta la liga que se te está dando para que puedas conocer acerca de cómo se redacta un artículo. Aquí en esta presentación te, te estoy enseñando el link para que puedas elaborar tu artículo de divulgación conociendo las características de un artículo. Como punto número 3, hablaré sobre la evolución, la evaluación de las actividades, o en este caso de la actividad correspondiente a esta semana. Como punto número 4, dudas, comentarios acerca de la actividad o bien de las actividades de semanas anteriores. Y como punto número 5, le daré fin a la presentación. Por aquí hay un error en cuanto a la numeración, pero ese es el orden que te estoy mencionando. Para poderte explicar acerca de lo que es el proceso de la evolución, es necesario que conozcamos un poco acerca del hombre, sus orígenes. Para ello existen muchas teorías para poder explicar cuál es el origen del hombre. El origen del hombre referido al comienzo, origen o inicio de la especie humana remite a perspectivas muy distintas. La visión, o desde el punto de vista científico, sitúa la especie humana como una especie más en la evolución biológica de los organismos que existen en la Tierra. El proceso de la evolución es una teoría acerca de, o que trata de explicar cuál es el origen del hombre. Y otra teoría, dentro de las que existen, está la visión mítica y religiosa que concibe en general el origen del hombre como un acto de voluntad de uno o varios dioses. Entonces, aquí tenemos
el origen del hombre presentado en dos teorías, las que acabo de mencionar. Existen más, pero aquí me enfoco exclusivamente a dos. La teoría de la evolución, que como dicen, somos productos, somos resultado de una evolución biológica, que tenemos un antecesor común. Y la otra teoría que de alguna forma es lo adverso a la evolución, es la teoría creacionista, que dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de un ser supremo, que en este caso estaríamos refiriéndonos a Dios. Son dos teorías que nos tratan de explicar en este caso el origen del hombre. Entonces, vamos a referirnos principalmente a la teoría del hombre desde la evolución. Para poderte explicar acerca de lo que es la teoría evolucionista, tenemos al personaje principal que empezó con los estudios acerca del origen del hombre, el origen de las especies, y hablamos de Charles Darwin o Carlos Darwin. En 1859 se inicia el evolucionismo cuando Darwin publica el libro El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Este libro que él hace mención sobre la evolución es el inicio de la teoría de la evolución por medio de la selección natural, lo que significa que el medio ambiente donde viven los seres vivos ofrecen recursos limitados. Los organismos compiten por esos recursos y los que consigan adaptarse mejor al medio lograrán recursos y se reproducirán más y mejor. Aquí se habla acerca de la lucha por la sobrevivencia. Organismos más fuertes, más astutos, lograrán sobrevivir. Organismos débiles morirán y solamente aquellos mejor adaptados podrán dar continuidad a la vida. Pero ¿de dónde surge esta teoría sobre la de origen de las especies? Darwin, una persona bastante curiosa, decide viajar el 27 de diciembre de 1831, se inició un viaje alrededor del mundo en el cual iba a bordo un naturalista. En ese viaje iba a bordo el naturalista Carlos Darwin. Entonces, él hizo el viaje en contra de la voluntad de su padre. Entonces, él hizo el viaje con el objeto de estudiar la historia natural de los diferentes países en el cual iba a visitar. Él, digamos que fue un viaje aventurero. Él parte desde Londres y todo es el recorrido de Inglaterra. Hace todo el recorrido de los países que empieza a visitar, pasando y llegando a las Islas Galápagos. Bien. Darwin, en ese estudio que hizo, en ese viaje, postuló que todas las especies de los seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, la teoría del origen común. Y la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones mediante un proceso denominado selección natural. Aquí, como vuelvo a repetir, la selección natural hace referencia a que los organismos solitos se seleccionan. El más
el más débil no sobrevive, el más fuerte, el más ágil, el más astuto, son organismos que lograrán sobrevivir y lograrán pues dar origen a la vida. Una buena parte de la comunidad científica aceptó esta visión de la evolución, dado que daba coherencia al conocimiento existente sobre el mundo vivo y las teorías sobre la evolución existentes con anterioridad. También, por parte del público hubo aceptación en vida de Darwin, aunque se generaron grandes controversias en el ámbito de que hasta hoy en día se puede decir o se manifiesta que aún en estos días se manifiesta y está prácticamente muy fuerte la teoría que somos productos, somos originados a partir de un ser supremo. Mientras tanto, está la controversia sobre si somos productos de la evolución, que tenemos un antecesor común. En este caso sería pues el mono, ¿no? El libro que presenta a Darwin generó un debate científico, filosófico y religioso de primer orden. Acalorados debates que se reflejaron en la prensa popular. Se tradujo a multitud de idiomas en los primeros años, lo que se convirtió prácticamente en un libro científico fundamental. Entonces, aquí, cuando hablamos de evolución biológica, pocas ideas han cambiado profundamente nuestra visión de la naturaleza, como la misma idea de cambio que implica la evolución de los seres vivos. Los organismos biológicos se agrupan en unidades naturales de reproducción que denominamos especies. Las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado a través de un proceso de descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras especies descendientes, y su reverso es la extinción de la mayoría de las especies que han existido. Aquí hablamos de un antepasado común que surgió aproximadamente 3.000 millones de años, y nuestro antepasado común son las bacterias, son las primeras células que aparecieron en el planeta, las bacterias procariotas, las más antiguas. Hoy en día también sabemos que estas bacterias dieron origen o evolucionaron a bacterias como las eucariotas, del cual se deriva la célula animal y la célula vegetal. Otro antecesor común, hablamos del mono. Aquí nos dice que prácticamente nuestro antepasado común es prácticamente lo que es el chimpancé. Entonces, a esto hace referencia cuando hablamos de evolución. Bien, ¿y cómo evolucionan las especies? Las especies, según Carlos Darwin, postuló que las especies evolucionan por un proceso llamado selección natural. Los organismos se seleccionan naturalmente. La teoría de la evolución por selección natural fue muy discutida entre científicos. A medida que se acumularon pruebas y se interpretó prácticamente la evidencia, se modificó la explicación que propuso Darwin. La versión más actual de la teoría se deriva de la llamada síntesis moderna, que a la selección natural añade la explicación genética de la herencia e identifica en las mutaciones genéticas como fuente de variabilidad de las especies. Cuando hablamos de mutación, son las alteraciones genéticas que existen en los organismos, y gracias a estas mutaciones hablamos de cambios en los organismos. Hay mutaciones benéficas, obviamente cuando aquí se habla de este tipo de mutaciones, de cambios por mutación, hablamos de aquellas mutaciones benéficas. Esta revolución ocurrió a partir de los años 30 del siglo pasado. Su resultado fue reconocer al menos 4 procesos responsables de los cambios. Y estos son: la mutación es un proceso de cambio, la selección es otro proceso de cambio, la deriva génica o genética es otro proceso de cambio, y asimismo la migración es
otro proceso que provoca cambios en las poblaciones. Son cuatro procesos o cuatro factores que llevan a haber cambios en las especies. Entonces, vámonos de lleno a cuál es el propósito de esta actividad. Esta actividad sobre el proyecto integrador denominado Evolución y Reproducción. El propósito de este proyecto es explicar la evolución del ser humano desde la teoría sintética, identificando las implicaciones de esta y la movilidad humana para comprender la diversidad actual, así como reconocer la reproducción como función vital del ser humano y cómo ésta se relaciona al ciclo celular y al sistema nervioso. Además, señalar los avances en biotecnología para la manipulación genética y sus implicaciones en el ser humano. Ese es el propósito de esta actividad. ¿Qué se va a entregar en esta actividad? Vas a entregar un documento en un procesador de textos donde desarrolles un artículo de divulgación que contenga información sobre la evolución, funciones vitales y modificación genética en el ser humano. Se te pide por ahí o se te da un link, una liga para que puedas conocer cuáles son las características de un artículo de divulgación científica. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a escribir un artículo de divulgación en un espacio de 4 cuartillas. Se te pide 4 cuartillas en un procesador de textos, principalmente o preferentemente Word, que contenga el título. Es el enunciado que le vas a dar a tu artículo de divulgación. Nombre completo de el tuyo, porque tú vas a ser el autor de ese artículo de divulgación. Vas a dar una introducción, sección inicial para contextualizar los temas. Después de la introducción habrá un desarrollo, sección donde se ordenan las ideas lógicamente de acuerdo con el tipo de organización que se escoja. Establece un análisis objetivo de los hechos y va a llevar una conclusión. Es una breve síntesis de lo expuesto. Se integran una reflexión final que puede ser una opinión personal. Aquí mucho cuidado con las conclusiones. Desgraciadamente he encontrado plagio en las conclusiones. Las conclusiones son personales. No podemos pensar lo mismo 2, 3 personas con la misma forma, ¿no? Podrá ser similar, pero no igual. Y he encontrado trabajos donde concluyen de forma o igual, vamos. Al finalizar este artículo llevará la referencia bibliográfica. Entonces aquí se te pide 6 puntos. Título del artículo de divulgación, nombre del autor, que serías tú como estudiante, debe llevar una introducción, un desarrollo, una conclusión y las referencias bibliográficas. En el desarrollo, la introducción, pues vas a empezar a hablar de tu trabajo, pero en el desarrollo vas a hablar de estos puntos. Son 4 puntos. Evolución humana, donde abordes los aspectos principales de esta, explicada desde la teoría sintética. Tienes material donde se te abordó la teoría sintética. Ese es el primer punto que vas a tratar o el primer tema que va a llevar tu artículo de divulgación, aparte de la introducción. Vas a hablar sobre la movilidad humana y la evolución, donde hagas mención sobre las implicaciones sociales y culturales de la movilidad humana en la diversidad actual. Ese sería el segundo punto que vas a tocar en la parte del desarrollo. En el desarrollo también va a llevar la relación entre el sistema nervioso y reproductivo como producto de la evolución, retomando funciones vitales y la relación en el ciclo celular. Y va a llevar también dentro del desarrollo la manipulación genética del ADN, donde abordes 3 avances en biotecnología y sus implicaciones en el ser humano y en los procesos vitales. Bien,
Entonces, estos 4 puntos van a ir en la parte del desarrollo. Incluye al menos una imagen para cada subtema. Entonces vas a tener una introducción. Después de la introducción vas a tener el desarrollo, que van a ser 4 subtemas, los que te acabo de mencionar. Y en cada uno va a ir una imagen. Y por último, concluyes. Entonces, de alguna forma vas a llevar introducción, 4 subtemas que abarcan el desarrollo y una conclusión. Entonces serían 6 puntos que va a llevar, los 6 apartados que va a llevar tu artículo de divulgación. Entonces concluyes en una reflexión de 150 a 200 palabras sobre la relación entre los subtemas y con tu contexto actual. Eso es tu conclusión. Por último, vas a poner la referencia bibliográfica. Entonces, ya cuando subas tu trabajo, le pones, como se te indica, apellidos, nombre, módulo y tú, de alguna forma, módulo y haciendo referencia al proyecto integrador. Te invito a que visites la rúbrica de la actividad. Es muy importante porque aquí te pide exactamente qué es lo que debe llevar el trabajo. Esto se evalúa en cada actividad el aspecto cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Bien. Te invito a que revises la rúbrica para que puedas ver que tu trabajo va de forma completa. Para realizar la actividad, te pido que revises la rúbrica, que revises ortografía, que revises redacción, que alinees texto y preferentemente que trabajes en tamaño 12 las letras, 14 para el texto o 16 para el texto, ya sea Arial o bien en la parte de lo que es también la otra Comic Sans. Esas serían mis sugerencias sobre el tipo de letra y el tamaño. Bien, esto es referente a lo que debe de llevar tu actividad y para que puedas entregarlo de forma correcta. Te repito, revisa ortografía, alinea texto, redacción y que el tamaño de las letras sean moderadas, no muy chicas, no muy grandes. Eso es lo que se te pide para que puedas entregar un trabajo bastante presentable. Como te acabo de mencionar, la actividad se evalúa a través de la rúbrica, se evalúa 4 aspectos. El cognitivo se evalúa la habilidad para asimilar y procesar información. La actitudinal, el uso de la tecnología, organización de trabajo, espacio destinado a la entrega, que sea el correcto y que sea puntual la entrega. En el aspecto comunicativo, que las ideas sean claras, información relevante, buena ortografía, buena redacción, buena sintaxis. En el pensamiento crítico, que se observe comprensión, análisis, interpretación. Aquí se observa principalmente cuando concluyes. Esa es la parte del pensamiento crítico. Tienes también, ya que terminaste tu actividad y durante la semana, tienes que participar en estas actividades, Foro Aprendiendo, donde te sirve para compartir las dudas, comentarios o sugerencias que tengas sobre los temas vistos durante la semana. También te invito a que participes en el foro social. Este espacio está construido para que puedan socializar con tus compañeros, pues ya muy aparte de lo que es lo académico. Y en esta semana te invito a que participes en el foro de integración denominado Evolución y Contexto Actual. El propósito de este foro es que compartas tu reflexión sobre lo aprendido en el módulo, prácticamente en estas 4 semanas, sobre lo que aprendiste, vas a trabajar en este foro de integración. Y prácticamente con el tema sobre evolución de la especie humana y sus implicaciones en la sociedad. En sí, esta es la tarea, la única tarea que tienes que hacer o la única actividad que tienes que enviar a plataforma. Y la otra actividad es el foro de integrador
o foro de integración, evolución y contexto actual. En este foro, esta semana se te va a evaluar las participaciones. En el foro aprendiendo y en el foro social no se te evalúa. Pero por esta cuarta semana, el foro de integración es evaluado. Así que te invito a que participes, a que reflexiones, a que analices, a que respondas, repliques a tus compañeros de forma respetuosa, de forma argumentada. Bien, si tienes dudas, comentarios acerca de esta actividad, te invito a que me escribas a la mensajería que existe en plataforma de prepa. Aquí puedes enviarme mensaje a plataforma en el cual estaré revisando. Te invito también a que escribas a mi correo luisalonsoe@hotmail.com por si tienes alguna duda, algún comentario. O bien, tienes por ahí mi número de celular, en el cual al inicio del módulo te lo di, para que puedas contactarme y si tienes dudas, la comunicación sea más rápida y más precisa. Bien, tienes opciones para contactarme para que puedas entregar tu actividad en tiempo y forma. Agradezco que hayas estado presente en esta sesión. Agradezco que me hayas dado la oportunidad de ser tu facilitador en estas 4 semanas. Agradezco la dedicación, el esfuerzo que has tenido en cada una de tus actividades y te invito a que sigas dando lo mejor de ti. Estoy seguro que vas a llegar a la meta, estoy seguro que vas a cumplir este sueño y pues deseo lo mejor en los siguientes módulos. Muchas gracias por estar presente en las sesiones. Nos estamos viendo por ahí en futuros módulos. Muchas gracias.